Soy el abogado Jesús Quipo, juez de esta unidad judicial civil con sede en el Cantón Ambato. En esta ocasión, actuando como juez constitucional por mandato de la Constitución de la Ley, antes de declarar instalada la presente audiencia de acción de protección, señorita secretaria, sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales si nos encontramos dentro del día y hora señalado para esta audiencia y si los equipos de grabación están en correcto funcionamiento. Buenos días con todos, señor juez. Se constata la presencia de la señorita Amelie Miranda, acompañada de su abogada defensora, la abogada María Belén López. También se encuentra presente el señor Tony Brito, en calidad de abogado defensor del director provincial del Registro Civil de Tungurahua. Se encuentra presente el doctor Andrés Buccelli, en calidad de delegado de la Procuraduría General del Estado, y la señora Damaris Castillo, en calidad de amicus curiae. Nos encontramos dentro del día y hora señalado mediante providencia de fecha 22 de mayo del 2025 a las 14 horas con 30 minutos. Esto es día jueves 5 de junio del 2025 a las 9 horas. Así como también el señor juez, el equipo de grabación está en correcto funcionamiento. Gracias, señorita secretaria. Se declara instalada la audiencia pública oral de acción de protección dentro del proceso número 18-334-2025 00528. No sin antes recordarle a los presentes guardar la debida compostura dentro de esta audiencia. Los celulares deben estar en silencio o apagados. Las partes procesales deben actuar con lealtad procesal y con el debido respeto a la otra parte. Deben hacer silencio y no perturbar por ningún motivo esta audiencia. Caso contrario, me veré en la obligación de aplicar los correctivos que me faculta la ley. La presente audiencia se realizará de acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con lo manifestado se le concede la palabra al legitimado activo para que exponga los fundamentos de su acción y, de ser posible, demuestre el daño o vulneración a sus derechos constitucionales. Tiene la palabra, abogado, por el tiempo de 20 minutos. Señor juez, señorita secretaria, señores abogados, partes procesales y público presente. Para efectos de la grabación, soy la abogada María Belén López, defensora de la señorita Amelie Miranda, quien entró a trabajar luego de ganar un concurso público de merecimiento y oposición en el Registro Civil de Tungurahua. Luego de aprobar el tiempo de prueba, se le concedió el nombramiento definitivo por el cargo de especialista legal zonal SP9 con una remuneración de $2.015 de Estados Unidos de América. Además, en sus funciones se le asignó no solo de su puesto de trabajo, sino también funciones administrativas y técnicas que tenía que cumplirlo, y lo hizo excelente. A pesar de eso, a mi defendida lo realizaba los trabajos sin ningún problema, incluso hasta en horas de extra de trabajo que tampoco fueron reconocidas por esta institución pública. El día 30 de abril del 2025 a las 4 horas de la tarde recibe la visita en su oficina de la directora de Talento Humano para notificarle con el memorando número -2025-DS0256 y adjunto en acción de personal RS 2025 AP0123, con el cual se le daba por terminada su nombramiento definitivo y solicitándole presente en el término de 8 días su paz y salvo para su liquidación estipulado por la ley, la misma que hasta la presente fecha no se ha recibido por la misma. Por este hecho, señor juez, se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales. Primero, el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. El artículo 33 de nuestra Carta Magna, en el cual señala que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Por lo cual, también en el artículo 325 del mismo cuerpo legal, que establece que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Lo mismo lo podemos encontrar en el artículo 326, numeral 16 de la Constitución. Determina que el accionante se le verá reconocida la calidad de servidor público de carrera, por lo que se le extendió el correspondiente nombramiento definitivo, gozando de derechos a la estabilidad personal, como lo son todos los servidores públicos de carrera. En esta línea, el Registro Civil
despedida de manera inmotivada. Es una clara vulneración del derecho a un servidor público de carrera y a la estabilidad de la que goza por tener precisamente el nombramiento definitivo emitido por la misma institución pública. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección es la única acción que puede tutelar los derechos a la seguridad jurídica, al derecho constitucional del debido proceso y a la garantía de motivación, concatenando precisamente al derecho constitucional del trabajo y la vida digna, la estabilidad para su familia. De entre todos los servidores públicos, señor juez, en esta ciudad es justamente a mí defendida a quien deben desvincularle de su puesto de trabajo sin motivo alguno y hasta quizás por un tema de discriminación. Hasta aquí mi participación, señor juez. Muchas gracias. Se le concede la palabra al legitimado pasivo para que conteste los fundamentos de la acción y presente las pruebas que considere pertinentes y necesarias para su defensa. Para efectos de la grabación, soy el abogado Tommy Brito y comparezco a nombre del director provincial del Registro Civil de Tungurahua. Solicito a su señoría se conceda el término de 5 días para legitimar mi intervención. De lo expuesto por parte del accionante es necesario decir lo siguiente. En las sentencias número 1617-16 EP 21 del 3 de marzo del 2021 y sentencia 224-23 JP 31 de enero del 2024, la Corte Constitucional ha determinado una nueva excepción a partir del presente caso. Cuando se impugne estos actos administrativos sobre conflictos laborales sobre el Estado y sus servidores y servidoras públicas, se debe hacer ante la justicia ordinaria. Por lo cual, señor juez, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Ordinaria de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, manifiesta que la acción de protección de derechos procede, número 1, cuando de los hechos no se desprenda que exista una violación de los derechos constitucionales, y numeral 4, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado por la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Por lo cual, señor juez, queda demostrado legalmente que esta acción de protección debe ser inadmitida, ya que existe la vía de administrativa como judicial para impugnar este acto administrativo, sea ante el superior jerárquico de la institución o ante el tribunal contencioso administrativo competente en el Cantón Ambato, lo cual queda demostrado con la documentación ingresada por la parte de la accionante como prueba. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo la palabra a su autoridad. Se le concede la palabra al abogado de la Procuraduría General del Estado por el tiempo de 20 minutos. Buenos días, señor juez. Para efectos de grabación, soy el abogado Andrés Buccelli, representante de la Procuraduría General del Estado. Solicito su autoridad se me conceda el término de 5 días para legitimizar mi intervención ante lo expuesto anteriormente. Señor juez, me allano a lo manifestado por el abogado defensor del legitimado pasivo, ya que a claridad meridiana se puede observar que existe una desnaturalización a la acción de protección, sino además una vulneración a la seguridad jurídica por existir otra vía adecuada para impugnar este acto administrativo de desvinculación del puesto de trabajo del exfuncionario público accionante, y por no existir vulneración a derecho constitucional alguno. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor juez. Por haberse interpuesto y una vez que ha sido aceptado el mismo, se le concede la palabra al amicus curiae por el tiempo de 10 minutos. Buenos días con todos los presentes. Soy la abogada Damaris Castillo en representación como amicus curiae dentro de este proceso. Solo quiero manifestar, señor juez, que el registro civil siempre actúa de una manera ilegal cuando cambian de director provincial y quieren ingresar a un funcionario nuevo provincial. Lamentablemente esto me pasó hace 3 años, donde fui remunerada de mi cargo sin importarles los daños que habían causado. Dejaron una familia sin protección, me tocó cambiar de empleo
igual cambiar de educación a mis hijos debido a que fui remunerada simplemente por ser de raza negra. Me tocó cambiar todo esto, sin embargo, quisiera decirle que por eso quiero solicitar a la autoridad que no se deje a la deriva, al accionante, porque yo sé que es perder el trabajo y la afectación a una familia entera. La sentencia número 1101-20-EP-22 dice que el derecho al trabajo es esencial para la realización y garantías de otros derechos fundamentales y construye un interés inseparable a la dignidad humana, una parte inherente e inseparable de esta misma, y se debe ser titulado por el Estado a través de la protección de los derechos laborales. La sentencia número 1024-19-JT-21 dice que la Corte Constitucional ha considerado que este derecho exige como mínimo no producir condiciones que dificulten o impidan una vida digna. Se puede vulnerar este derecho cuando alguna institución del Estado provoca situaciones que empeoran la condición de vida y dificultan el acceso a otros derechos. Por lo cual, señor juez, solicito de una manera muy considerada que se vea el caso y sea a favor. Se le concede la palabra al legitimado activo para que haga su réplica. Tiene el tiempo de 10 minutos. Gracias, señor juez. Debo añadir a lo antes expuesto que justamente como dice la sentencia número 1024-19-JP21 de la Corte Constitucional, hay una regla de excepción en estos casos. Y esta es cuando se trata de un caso de discriminación, lo cual se puede verificar a simple vista, su señoría, ya que de todos los más de 70 funcionarios del registro civil de Ambato, fue justamente a mi defendida a quien despiden por ser extranjera. Señor juez, ¿acaso esto no es un acto de discriminación? Por otro lado, con esta desvinculación se está afectando el derecho no solo al trabajo de mi defendida, sino también al de su familia, el derecho a una vida digna, así como se afecta su proyecto de vida. Y finalmente, señor juez, cuando existe vulneración de derechos constitucionales, esa es la única vía para demandar esta vulneración, por ser la vía adecuada y eficaz. Hasta aquí mi segunda intervención. Muchas gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Se le concede la palabra al legitimado pasivo para que haga su réplica. Tiene el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor juez. Insisto en lo manifestado de mi primera intervención y solicito a su autoridad, como no puede ser de otra forma, que mediante sentencia se inadmita que esta acción de protección, por no ser la vía adecuada y por no existir vulneración del derecho constitucional alguno, añadiendo finalmente que quien demanda la vulneración del derecho a la igualdad y discriminación debe probarlo, y en esta audiencia no se ha probado nada al respecto, por lo cual se debe inadmitir esta acción de protección. Gracias, su señoría. Devuelvo la palabra. Se le concede el tiempo de 10 minutos al abogado de la Procuraduría General del Estado. Señor juez, no voy a manifestar algo adicional. Todo está muy claro y solicito se sirva inadmitir esta acción de protección. Como dice el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la última intervención estará a cargo del legitimado activo, por lo cual se le concede 5 minutos para que haga su última intervención. Señor juez, muchas gracias por darme la palabra nuevamente. Solicito se le conceda la palabra por unos minutos a mi defendida y posteriormente seguiré con mi intervención. Señor juez, comparezco ante usted no solo como trabajadora, sino como mujer luchadora, madre soltera y extranjera que vino a este país con la esperanza de construir una vida digna para su familia. Vine buscando oportunidades y desde el primer día me comprometí con esfuerzo, responsabilidad y respeto. He cumplido mi trabajo con excelencia, con dedicación total, incluso sacrificando momentos irreemplazables con mi familia para garantizar que nada faltara en mi deber. Nunca he tenido ninguna falta, nunca un reclamo. Sin embargo, hoy me encuentro aquí porque fui despedida, no por mi desempeño ni por mi conducta, sino por ser extranjera. Y eso, señor juez, no solo me arrebata un empleo, me arrebata la posibilidad de seguir alimentando a mi familia, de enviar dinero también a mi familia que depende de mí. No vengo a pedir lástima, vengo a pedir justicia, porque la ley no debe mirar el origen de una persona, sino su esfuerzo, su honestidad y su compromiso, porque la justicia no tiene nacionalidad, pero sí corazón. No me quite la única oportunidad que me queda, no permita que la discriminación sea más fuerte que el derecho.
verdad en todo lo antes expuesto y solicitarle que por la potestad que le confiere la ley se haga justicia para mi defendida, pues una familia entera fue perjudicada con esta decisión arbitraria e ilegal por parte del Registro Civil de Tungurahua. Es un acto de plena discriminación solo porque mi defendida es extranjera, ha violentado su proyecto de vida familiar y el tener una vida digna y decorosa en base a su trabajo y poder así sustentar las necesidades de sus hijos. Teniendo en cuenta además, señor juez, como consta del proceso, además que su hijo es menor de edad y la institución pública accionada no ha logrado justificar las razones de la terminación del nombramiento definitivo otorgado por la misma institución. Además, solicito a su autoridad se acepte esta acción de protección y, además, como medida de reparación, se deje sin efecto el memorándum y la acción personal, con las cuales se dio por terminada ese nombramiento y se le desvinculó de su puesto de trabajo. Y como medida de reparación material se disponga de mi defendida, sea integrada a su puesto de trabajo o a otro de igual jerarquía. Gracias, señor juez. Una vez que se ha escuchado a las partes, le corresponde al suscrito juez dictar sentencia oral, la cual hago de la siguiente manera. Se le concede tanto al abogado del legitimado pasivo como al abogado de la PGE el término de 5 días para que legitimen su intervención. He comparecido ante esta autoridad la señorita Belí Miranda, quien demanda mediante acción de protección la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral y a la seguridad jurídica. Por cuanto la entidad accionada, esto es el Registro Civil de Tungurahua, sin motivo alguno, ha dado por terminado su nombramiento definitivo. Con las pruebas aportadas por parte accionante y que han sido agregadas en copias certificadas por parte accionada, se puede verificar que el accionante tenía nombramiento definitivo en la institución, su puesto de trabajo, su remuneración y además que fue notificado mediante acción de personal y memorando para dar por terminado este nombramiento definitivo. Respecto de la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad jurídica. El artículo 33 de nuestra Carta Magna, en la cual señala: el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Se ha logrado demostrar por parte del legitimado activo que, mediante el memorando y la acción del personal que se ha analizado en esta audiencia, la institución pública actuó de manera inmotivada a desvincular al referido accionante, sin ninguna de las causales del artículo 47 de la LOCEP. La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos. A. Por remuneración voluntaria formalmente presentada. B. Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. C. Supresión del puesto. D. Por pérdida de derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutorial. E. Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción por periodo fijo en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado por ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción. E. Por destitución. G. Por revocatoria del mandato. H. Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición. Y por acogérselo a los planes de retiro voluntario con indemnización. J. Por acogerse al retiro por jubilación. K. Por compra de renuncias con indemnización. Y L. Por muerte. M. Y en los demás casos previstos en esta ley, este acto ilegal mediante el cual le notifican al servidor público si vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, lo cual está directamente conectado con la seguridad jurídica, pues incumple la norma y por este incumplimiento se vulnera un derecho constitucional. La sentencia número 1101-20E22 dice que el derecho al trabajo es esencial para la realización y garantía de otros derechos fundamentales y constituye una parte inherente e inseparable a la dignidad humana, y que debe ser tutelado por el Estado a través de la protección de los derechos laborales. Esta es la esencia de esta vulneración, pues se ha atentado contra la dignidad humana del accionante y de su familia. La Corte Constitucional ha manifestado en varias sentencias que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, cuando se ha vulnerado otro derecho de rango constitucional. En este caso, el derecho al trabajo.
a la vida digna y a la estabilidad laboral de un servidor público. Finalmente, respecto a las sentencias número 1617, 16D21, 3 de marzo de 2021 y sentencia 224-23 JP 24, 31 de enero de 2024, se trata de asuntos laborales de obreros y en caso de servidores públicos no trata respecto a nombramientos definitivos en caso de cesación definitiva de funciones, por lo cual resulta inaplicable para este caso. No se analiza la vulneración del derecho a la igualdad o discriminación por no existir elementos y pruebas suficientes para aplicar el test correspondiente. Por lo cual he decidido recatar a esta resolución. Se acepta la acción de protección y se declara la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad jurídica. Y como medida de reparación material, se dispone, primero, se deja sin efecto el memorando número ME 2025 DZ 0256 y la acción de personal RC 2025 AP 0123. Segundo, que el registro civil de Tungurahua de manera inmediata reintegra su puesto de trabajo a la señorita Meli Miranda o en su lugar a otro puesto de igual jerarquía y remuneración. Así como también se le cancelen los haberes correspondientes por el tiempo que dejó de laborar debido a esta cesación de funciones. Hasta aquí la presente sentencia oral. La escrita se les hará llegar a sus casilleros y correos electrónicos señalados dentro del tiempo que prescribe la ley. ¿Tienen algo que manifestar las partes? Señor juez, por no encontrarme conforme con su sentencia oral, interpongo el recurso de apelación ante el superior. Se acepta el recurso de apelación interpuesto, siendo las 8:32 se da por terminada esta audiencia pública oral. Buenos días.